Hoy quiero presentarles a mi amigo Alexandro Vilche. Él ha sido pastor por unos cuantos años ya. Bueno, 27 años tengo aquí anotado. Y empezó su ministerio en humildes iglesias en Cuba y hoy en día está en una gran iglesia en California, en Los Ángeles. Así que ha sido una gran trayectoria y unos cuantos años de experiencia, no solo como pastor, sino como persona en su experiencia de fe. Así que sin más, queremos darle la bienvenida a Alexandro y presentarle al grupo que nos acompaña mirando esta entrevista hoy. Bienvenido, Alexandro. Muchas gracias, Pastor Rafa. Gracias por escogerme, ¿no? Para esta entrevista. Me da mucho gusto poder compartir contigo. Sí, y ya son muchos años de trabajo. Considero que son muchos en relación con el tiempo en la Iglesia Metodista en Cuba y la Iglesia Metodista Unida. Creo que sí, que tienes la cifra correcta de los años trabajados, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Me da mucho gusto poder compartir contigo en este momento esta entrevista. Gracias por aceptar y aquí vamos con algunas preguntas que quisiéramos que nos ayudaras a reflexionar, ¿no? A través de tu experiencia personal. Me gustaría que nos contaras un poco primero de tu vida personal, dónde creciste, de tu familia, cómo fue tu desarrollo como niño y dentro de esa etapa de tu vida, alguna experiencia positiva y alguna experiencia negativa que marcó tu desarrollo infantil. Y si tu familia era de la iglesia o no, ¿cómo fue que entraste en esa relación con Dios, no? Yo nazco en el año 1972 en Santiago de Cuba, porque mi madre viene a dar a luz desde Pilón. Bueno, en este caso todavía no era Pilón. Mi papá es natural de una parte del campo, para poder ubicar geográficamente a las personas que nos escuchan. El lugar que más se conoce ahí se llama María del Portillo. Entrando por María del Portillo hacia arriba te encuentras un lugar que se llama Camarones y después te encuentras otro que se llama Camaroncito. Cuando mi mamá se casa con mi papá todavía tenía una finca ahí, en ese lugar que se llama Camaroncito. Y como ahí no hay un lugar apropiado para dar a luz y no sé qué pasó con el hospital de Pilón, mi madre, que tiene relación en Santiago de Cuba y ha pasado mucho tiempo en Santiago de Cuba, viene a Santiago de Cuba para dar a luz. Y yo nazco en el hospital, no en la clínica de Los Ángeles, en el que está al lado del Provincial. Y yo nazco en Santiago de Cuba y estoy ahí 6 meses antes de que mi madre regrese conmigo a Camaroncito. Entonces los primeros años de mi vida, creo que fueron los 2 primeros años de mi vida, fue en ese lugar, en esa finca que tenía mi papá, hasta que después venimos al pueblo de Pilón. Mi papá compró una casa en Pilón. Me imagino que ya eso fue para el 74, el 75. Y es donde ahí yo tengo mis primeras relaciones con la iglesia metodista en Pilón. Ahí comienzo yo a desarrollarme en ese pueblo y en un buen momento mi padre y mi madre deciden llevarme a la iglesia metodista de Pilón. Creo que en ese momento era pastor Mariano Isla. Y ahí comienza mi acercamiento a la familia metodista y wesleyana, que yo creo que forma mi carácter y mi persona en gran manera. Mi papá, el Andelino Vilches, ya falleció hace 2 años. Una vida muy interesante mi papá como ser humano, y mi mamá Rosa María vive actualmente en Pilón, y tengo 2 medios hermanos por parte de madre y un hermano por parte de padre que tuve muy poca relación con él y ya nunca más pude encontrarme nuevamente con él. Así que básicamente esa es la familia, esa es la experiencia familiar que yo conozco hasta los 19 años, estar con mi mamá y mi papá ahí en esa casa que todavía está en Pilón y en relación con la iglesia. ¿Hay alguna experiencia negativa que te marcó y alguna positiva que te marcó así, tanto en tu relación personal, lo mismo en relación con tus padres, con la iglesia o con la escuela o el medio, ¿no? En el que viviste? Sí, hay una experiencia. Primero te voy a hablar de la negativa. Si yo recuerdo en Cuba, la niñez, y especialmente en ese pueblo, se desarrollaba de una manera muy espontánea. Los niños salíamos al portal a jugar, a la calle, y en la casa, frente a mi casa, yo tenía una amiguita que se llamaba Diana, y teníamos como 5 años. Y ella tuvo un accidente y murió.
murió. Todavía no íbamos a la escuela, casi estábamos para comenzar el primer grado, porque en aquellos tiempos no se daba preescolar. Y sí, fue la primera experiencia de escuchar de la muerte siendo un niño y de perder a una amiga de ahí del barrio frente a mi casa, ¿no? Y recuerdo mucho esto porque yo sé que en su casa era una casa de madera grande y en el portal había uno de esos columpios grandes y nosotros nos montábamos en ese columpio y cantábamos y teníamos muy buen tiempo compartiendo juntos con otros niños y de repente perderla, escuchar de que muere y aún estar en su funeral, eso marcó en mi vida. Y creo que es una experiencia que no fue positiva. Lo registro como una experiencia negativa. Ahora, la positiva de la niñez. Yo creo que una de las experiencias más lindas que yo registro y recuerdo como niño fue la de participar en dramas de Navidad. Yo recuerdo que en una ocasión me tocó ser uno de los Reyes Magos, que te ponían barbas de algodón y te ponían turbantes, ¿no? Tener 5 años y que te escojan para participar en el drama de Navidad te hace sentir como, no sé, como quizás en ese momento como una estrella de cine o algo así, ¿no? Y que todos los hermanos de la iglesia te están mirando y tu familia viene a verte y te da un protagonismo infantil, que eso es tremendo, ¿no? Y dentro de muchas otras experiencias positivas, porque sí, tuve muchas experiencias lindas, recuerdo los retiros de los primarios, superiores, la misma vida de la escuela en el pueblo, la playa y muchas otras cosas. Pero si tuviera que escoger una especial, yo creo que fue la de ser un niño que participa en un programa de Navidad de su iglesia. Yo creo que esa es la favorita. Alessandro, quizás para los que nos están escuchando, debiéramos explicar algo que mencionaste sobre los retiros de los primarios. ¿Quisieras explicar un poquito más sobre eso? Porque las personas no saben qué significa esto. Oh, claro, con mucho gusto. Este retiro de los primarios, creo que se llamaba primarios superiores, éramos. Todavía no éramos secundarios. Secundario ya era la edad casi de 14 a 15. Los primarios teníamos básicamente entre 8, 9 a 12 años, ¿no? Aproximadamente esa era la edad. Y eran unos campamentos que se hacían, estoy seguro que en la parte oriental de la Iglesia Metodista en Cuba. No sé si para Occidente se celebraba, ¿no? Pero yo sí sé que en Oriente se celebraban, ¿no? Y tenían la sede, recuerdo muy bien cuando eran las sedes en la Iglesia Metodista de Pilón o en la Iglesia Metodista de Niquero. Creo que en Bayamo una vez también tuvimos uno, en Santiago de Cuba no recuerdo. Entonces era una experiencia, lo más parecido a los Estados Unidos era como si fuera un campamento, donde los niños nos reunían, nos daban estudios bíblicos, cantábamos, teníamos culto, teníamos un capellán, nos daban comida, nos llevaban a la playa, nos llevaban a tener diferentes tipos de actividades. Y yo creo que esta es una de las experiencias que comienza a formar mi carácter, ¿no? El poder estar en estos retiros de primarios superiores en la Iglesia Metodista en Cuba. No sé si eso explica un poquito la pregunta, Rafael. Correcto, gracias, Alessandro. Sí, la experiencia, voy a añadir un punto que no acostumbro a hablar. Sí. Quiero que hable el entrevistado. Pero la experiencia esta de campamento de primarios superiores fue una experiencia del Distrito Sierra Maestra, específicamente a donde se inició. Creo que en la actualidad lo hacen en otras partes, pero eso empezó ahí en el Distrito Sierra Maestra, en la parte sur de Oriente. Y sí, mayormente Niquero y Pilón. No recuerdo que en otro lugar se haya hecho. Sí, recuerdo, sí, tú fuiste también parte de eso, aunque eras un poquito más grande que nosotros y tu papá también tenía mucha presencia. Yo recuerdo muy bien los de Niquero, Pilón, y creo que todavía existe el esfuerzo por seguir haciendo algunos campamentos como estos. Pero mira, ahora me hace sentir orgulloso, ¿no? De que es parte nuestra, ¿no? De la parte oriental de Cuba. Pero sí, excelentes actividades que yo creo que nunca debería desaparecer
y que nosotros pudiéramos adaptarlo de alguna manera en medio de nuestra cultura que vive nuestra iglesia, porque es muy favorable y aporta mucho para un niño en una iglesia. Quisiera subir un poquito ya la edad, ¿no? Y ahora quisiera un poco movernos hacia la cuestión tuya profesional. Desde que tú comenzaste a crecer, ¿soñaste con ser pastor? No, realmente no. No soñé yo con ser pastor. Y en algunos momentos cuando miraba las figuras de mis pastores, yo siempre lo miraba como una meta muy alta, ¿no? Los pastores que rodearon mi vida, yo lo recuerdo como personas llenas de santidad y de humildad y de una pasión tan linda. Y si en algún momento, quizás cuando tenía entre 12 y 15 años lo pensé, quizás dije que no era una cuestión apropiada para mí. Yo quería estudiar una carrera que se llama construcciones viales. Me apasionaba, yo no sé por qué, yo no sé si es porque había unas carreteras y unas curvas ahí antes de llegar a mi pueblo, que yo quería hacerme un técnico de construcciones viales, eso era lo que yo quería. La experiencia de venir a servir a Dios como pastor, primero como misionero laico, vino por otras vías, ¿no? Yo creo que vino por la necesidad que la iglesia nuestra tenía. Y nosotros lo veíamos, ¿no? Quizás por encontrarte sin esperarlo, haciéndolo ya, porque yo recuerdo que éramos predicadores locales, yo era predicador local cuando tenía alrededor de 15 años, 14 años, ya yo era un predicador local de mi iglesia, iba a servir a las misiones, recuerdo mucho la misión de la Junta, y otra misión que estaba en Mota, y me asignaban ir ahí, mi pastor me asignaba ir ahí, y yo iba ahí los fines de semana a atender esas misiones. Y de repente como que te encuentras haciendo un rol pastoral sin esperarlo, porque yo creo que éramos como unos enviados, unos representantes del pastor en esas misiones. Y un buen día, mi pastor en ese tiempo, Mario Alberto, me llamó y me dijo que me iba a llamar el superintendente, Luis Ladrón de Guevara, que está en la presencia del Señor ahora, porque él pensaba que yo podía ir de misionero a la iglesia metodista Wesley en Santiago de Cuba. Imagínate que te digan eso, ¿no? Entonces, sí, fui allá a esperar la llamada telefónica y el reverendo Luis Ladrón de Guevara me dijo, mira, hemos pensado que tú puedas venir a Wesley y atenderla porque está sin pastor. Y yo recuerdo que lo único que le pregunté es, y bueno, y si no puedo hacer el trabajo, ¿qué va a pasar? Y él me dijo, bueno, te vas para tu casa de nuevo. Me dijo, te vas para tu casa. Tremendo, ¿no? Eso, ¿no? Y de repente yo me vi en el rol pastoral y muchas cosas empiezan a pasar en tu vida, empiezas a descubrir un llamado en tu vida que viene después que estás haciendo el trabajo y muchas cosas, ¿no? Siempre he pensado mucho en eso porque tengo muchos amigos pastores que ellos el llamado lo descubrieron antes, lo sintieron de maneras diferentes, ¿no? Pero no, yo el llamado lo sentí haciendo el trabajo que yo creo que debía hacer en ese momento para ayudar a mi iglesia y para decir presente. Y, no sé, de cierta manera para ser obediente y consecuente con una petición que me hacía un pastor y un superintendente. Así es que yo me sorprendo haciendo la labor pastoral. No creo que pudiera describirlo de otra manera. Y es una cosa que comenzó hace más de 27 años, como tú has dicho, y que no ha parado, y que yo creo que, no sé, que Dios ha permitido que esto suceda. Cada vez que llega junio pienso que a lo mejor ya se acabó el tiempo, pero Dios provee un tiempo más. Y bueno, seguimos, ¿no? Haciendo este tipo de ministerio y de trabajo, ¿no? De esta manera. Antes de irnos de pilón, yo creo que ahí junto contigo se desarrollaron también otro grupo de jóvenes que son pastores, ¿no? Sí, es un grupo grande. Antes de ese tiempo, esta iglesia, la iglesia metodista de Pilón, se caracterizó por ser una iglesia que dio muchos misioneros y que tuvo pastores muy interesantes durante su historia, ¿eh? Si te pones a pensar, ¿no? Yo creo que casi todos los obispos que tuvimos, excepto el obispo Armando Rodríguez, fueron pastores de la iglesia metodista de Pilón.
si te pones a pensar para que tú veas. Todos, excepto el obispo Armando, ¿no? Es decir, que fue una iglesia que tuvo el orgullo de que casi todos sus obispos pasaron por allí como pastores y que dio pastores, ¿no? Fueron diferentes etapas, ¿no? De ahí eh, son los Calzados, ¿no? Que dentro de una familia eran casi como 3 pastores y líderes. Mi primera maestra de la escuela dominical fue Belkis Calzado. Y después viene otra etapa amplia de muchos otros pastores que vienen surgiendo y creo que no para esa iglesia de producir pastores para la iglesia. Acá en los Estados Unidos, de mi tiempo, está Alexis Peña, Yunia, hay más, ¿no? Bueno, en Cuba quedan otros más, pero sí, dio muchos frutos esa iglesia como pastores y líderes. Ahora, vámonos de pilón ya un poquito más adelante, ¿no? Porque luego, cuando estabas en Morón, te casaste y ahí comenzó una nueva etapa de tu vida, ¿no? Y después, más adelante, tuviste una hija. ¿Cómo tu familia ha sentido y cómo se ha unido a ti en este trabajo pastoral? ¿O de alguna manera tu familia ha tenido algún tipo de consecuencias o situaciones, no, por dedicarse a este tipo de trabajo? Después que yo salgo de Santiago de Cuba de 2 años y vengo a Morón, que curiosamente vengo a suplir, vengo a tomar el lugar que un gran hombre de Dios es tu padre, ¿no? Tú te imaginas, yo nunca en mi vida pensé ir a pastorear a una iglesia que pastoreaba a tu papá. Y yo recuerdo que yo recibo el nombramiento a la iglesia metodista de Morón y tu padre es enviado, creo que sale de Morón, creo que fue a Manzanillo, no estoy seguro ahora. Pero imagínate, venir a pastorear una iglesia que pastorea el reverendo Moisés Martínez, ¿no? En ese tiempo yo tenía 22 años ya y después él es mi superintendente porque después él es nombrado a Camagüey y le toca ser mi superintendente todavía estando en Morón. En Morón pasa 2 años y tengo la oportunidad de crecer y de aprender, ¿no? Yo creo que la iglesia metodista de Morón me dio muchas herramientas porque era una iglesia de muchos líderes. Curiosamente, la mayoría del liderazgo de la iglesia estaban relacionados con la salud. Era una iglesia donde había muchos médicos, muchos técnicos de la salud y muchas personas de intelecto y de cultura. Me estoy acordando de Rita Morgado y de muchas personas allí que fueron un reto para mí como persona y como pastor. Esa iglesia me llevó a profundizar en mis estudios teológicos y bíblicos y culturales. Fue para mí muy, muy importante. Ahí conozco a Indira, curiosamente, en un culto unido que realizábamos en el pueblo, y 2 años después me caso con Indira y empezamos ya a funcionar diferente, no como un solo pastor, sino como una familia pastoral, que así es como se nos veía a nosotros en Cuba, y era el respeto que tenía la esposa de un pastor en Cuba, y hasta ahora creo que formamos un equipo, Indira y Camila también, y yo. Indira se ha perfeccionado en las cuestiones de la alabanza, en la iglesia, y también configura un poco la escuela dominical, las escuelas bíblicas de vacaciones, porque es de profesión maestra y esto le ayuda, tiene herramientas muy buenas para esto. Y estoy muy agradecido del trabajo que ella hace y del apoyo que ella hace a nuestro ministerio actualmente acá. Después que estuvimos en Morón, fuimos a Matanza, porque yo fui a estudiar. La iglesia decidió enviarme al Seminario Evangélico de Teología de Matanza y fuimos a estudiar, y también le dio la oportunidad a mi esposa que estudiara. Yo estoy muy agradecido por esa experiencia, por la experiencia de la iglesia metodista en Cuba, que fue quien me envió y pagó nuestra estancia allí, y también por las herramientas que nos dio el Seminario Evangélico de Teología durante 3 años, donde tuve la oportunidad de ser compañero tuyo de seminario, ¿no? Porque fuimos seminaristas juntos, no sé si me fui muy rápido de Morón para Matanza, ¿no? Pero sí, y como siempre queda en el deseo de una familia cristiana y de un pastor,
en pasarle todo a tus hijos, y en este caso es a mi hija, ¿no? Todos esos valores que te dio una familia en Cuba, que te dio una iglesia en Cuba, y que ahora te da una iglesia en los Estados Unidos, porque mi hija creció en el seno de una iglesia, en la iglesia metodista unida de Huntington Park. Allí creció ella. En mi último nombramiento se ha desarrollado ella, que ya va a cumplir 17 años, si Dios lo permite, en septiembre. Y entonces, sí, estamos tratando de pasarle todo ese legado, toda esa experiencia de fe y todo lo que otras gentes en algún momento, gentes maravillosas, nos enseñó a nosotros con respecto a la vida cristiana y al compromiso cristiano. Bueno, ahora estamos en los Estados Unidos. Estamos en el presente en un país diferente a nuestra cultura y a nuestras costumbres, y a la iglesia también tiene sus diferencias, pero estamos viviendo en medio de un tiempo de crisis, de situaciones difíciles para la iglesia y para la comunidad. ¿Cómo ves todo este fenómeno actual que está sucediendo como reto para nosotros como personas y para el reto como pastores con respecto a la iglesia, ¿no? ¿Qué pasa? Que a nosotros como iglesia luego nos cuesta trabajo, ¿no? Adaptarnos, ¿no? Tomar el reto, procesar todo lo que está pasando en la sociedad y hacernos la pregunta, ¿cómo podemos servir mejor? ¿Entiendes? Porque al fin y al cabo ese es el reto de la iglesia. El principio, uno de los principios más importantes de la Iglesia Metodista Unida es predicar el evangelio, y creo que es su misión, predicar el evangelio de Cristo Jesús para la transformación del mundo. Fíjate qué interesante, ¿ves? Implica que si predicamos a Cristo Jesús, el mundo va a ser transformado por nuestro trabajo. Ese es uno de los principios más importantes, hacer discípulos de Cristo Jesús para la transformación del mundo. Entonces este es el reto nuestro. Yo creo que nos estamos lanzando a la misión buscando alternativas para funcionar como iglesia, buscando alternativas para la iglesia que le vamos a dar en herencia a las nuevas generaciones que ya no piensan exactamente como nosotros, que tienen otras alternativas de reflexión teológica, que miran el mundo desde otra plataforma, y a muchos de nosotros nos cuesta trabajo reconocerlo. Este tema del COVID-19 nos toma de sorpresa y nos impone otro ritmo de llegar a las personas. Sí, muy bien, muchos antes predicaban hacían directas por sus páginas de Facebook o por cualquier otra vía alternativa. No todos lo hacíamos, ¿no? De la tarde a la mañana, ¿no? Porque algunos lo hacían muy bien y estaban entrenados para ello, y otros no. Yo tuve que, en cuestión de 2 semanas, empezar a predicar y hacer directas por Facebook. Yo nunca lo había hecho. Es decir, que lo que es una crisis y lo que trae, por una parte, problemas, tristezas y muerte, también empuja también a hacer otras cosas que no son tan negativas, ¿no? Es decir, que yo sé que cuando esto haya pasado, cuando esto haya mermado, si es que unos dicen que se queda, otros dicen que se va, me imagino que si se quede, en algún momento lo pensemos como hablamos de la influenza o como hablamos del dengue, no del COVID. Yo espero que esto sea así. Sí, nos va a dejar una gran experiencia para nosotros poder funcionar como cuerpo de Cristo en momentos de crisis y de dificultades. ¿Entiendes? Yo creo que esta reflexión que te voy a decir bueno, va un poquito en contra de la ideología de mucha gente, pero las crisis generan ideas. Y yo creo que esta crisis nos ha traído ideas alternativas para sobrevivir como iglesia, porque creo que la iglesia se ha transformado con esto. Al menos así yo lo veo. Se ha transformado, y se ha transformado de una manera positiva, porque cada hogar se ha convertido en un santuario para alabar y glorificar el nombre de Dios. Porque aunque estamos separados físicamente, muchos tratamos de estar unidos espiritualmente. Quizás esta misma alternativa de esta plataforma tuya, este programa,
surge a raíz de eso. Digo yo, me tomo yo la atribución de decirlo y tú no me lo has dicho, pero creo que a lo mejor esto mismo es una respuesta a la situación que nosotros estamos viviendo. Y lo que creo es que Dios camina con nosotros, que el amor de Dios se nos hace presente, que Él nos toma de la mano para seguir, que la iglesia es transformada, pero que sigue como ese coro bonito que traemos desde Cuba, que en las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando y que solo se detiene para predicar. Entonces yo creo que por ahí viene, no sé, mi reflexión acerca de todo lo que está sucediendo. Hay una pregunta un poquito fuerte, ¿no? Que quiero ponerte ahí delante. Te quisiera preguntar, ¿tienes miedo a la muerte? Tremenda pregunta, ¿eh? Tremenda pregunta. Qué bien que converso contigo acerca de esto, porque hay tres preguntas que siempre están en mi mente, en mi reflexionar. Una tiene que ver con Dios, la otra tiene que ver con el hombre y la tercera tiene que ver con la muerte. Y sí, yo últimamente he cambiado mi reflexión acerca de la muerte, pero tu pregunta es bien directa. ¿Le tienes miedo o no? Mira, no me espanta ni me aterroriza, pero sí es un elemento de preocupación. ¿Oíste? Realmente no puedo decirte como esa poetisa católica, creo que fue Santa Teresa de Jesús, que tiene una poesía que dice: venga ya la dulce muerte, el morir venga ligero, que muero porque no muero. Quiera Dios que sea la poesía correcta y la autora correcta lo que te estoy citando. Pero sí, para mí cada vez que pienso en la muerte me estremezco. Y creo que no solo yo creo que todo ser humano que piensa en esto se estremece porque nos enfrentamos a una experiencia desconocida. Nadie se muere para volverse a morir, la gente se muere una vez y ya, ¿no? Y sí, creo seguir orando a Dios, ¿no? Para que cuando llegue ese momento, ¿no? Poder encararlo con dignidad y con fe. Quiera Dios que lo pueda recibir como muchas historias de cristianos me han dicho, que lo han recibido diciendo un salmo, cantando un himno, ¿no? Pero hoy por hoy creo que te puedo responder así: no me aterra, no me da pavor, pero sí me preocupa. Me preocupa, y mi trabajo cristiano todos los días es estar preparado para morir en cualquier momento y para partir con el Señor. Esa es mi respuesta a esa pregunta. Gracias, Alessandro, por tu sinceridad. Creo que has sido el único que le ha hecho esta pregunta, pero lo has respondido con mucha sinceridad y gozo, porque veo que tienes gozo, no lo estás haciendo con tristeza. Hay una pregunta que tengo por ahí. Ya de cierta manera te has adelantado algunas de las preguntas y has respondido, pero hay una que quisiera preguntarte. ¿Crees que va a ser igual nuestra manera de vivir y nuestra manera de accionar como iglesia después de esta temporada? No, yo creo que no. Yo creo que ya no somos iguales, ¿no? Ya no somos iguales. Y pudiera cambiar la situación en el tiempo por delante, ¿no? Creo que esto va a dejar una experiencia profunda, que vamos a caminar la vida con más cuidado, con más responsabilidad. Creo que pudieran pasar dos cosas, ¿no? Pudieran pasar dos cosas. Pudiera pasar que esto mermara un poco la asistencia a la iglesia. Pudiera pasar, fíjate cómo te digo. Pero pudiera pasar que no, pudiera pasar que después que ya tengamos el permiso para volver a los santuarios, la iglesia crezca más, porque las personas no se sientan en su corazón que deben estar más cerca de Dios. Porque realmente cuando hay problemas y muerte y tristeza y dolor, las personas tienden a acercarse a la fe, tienden a acercarse a la iglesia, pero de que no va a ser igual, no va a ser igual. Y como me gustaría poder decirte, no, todo va a volver a la normalidad en la vida de la iglesia, pero no, tristemente no va a ser así. Pero me imagino que vamos a encontrar nuevas dinámicas de compartir, nuevas dinámicas de rehacernos, ¿no? De reconstruirnos nosotros mismos como cristianos, como seres sociales, para seguir viviendo con intensidad la vida que Dios nos da, porque
yo creo que eso está presente, ese elemento que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y que nos llena de gozo y de alegría, está presente, ¿no? Y yo estoy muy interesado en seguir viviendo la vida cristiana con dinamismo, con intensidad. Eso está siempre mucho en mi boca y en mis sermones, ¿no? En motivar a vivir a los cristianos con intensidad la fe cristiana. Entonces yo creo que son más las cosas buenas que nos va a traer que las cosas malas. Pero no vamos a ser los mismos, creo yo. Esa es mi respuesta. Hay una última idea que quisiera que manejaras en tu perspectiva de cómo estás haciendo tu trabajo desde allá, desde Los Ángeles, California. ¿Cómo ves esta experiencia de que las personas ahora, el lugar de culto es su propia casa? Esto ha impuesto la respuesta a esta emergencia, ¿no? De que cada casa se vuelve en un santuario. La iglesia nuestra, que está en el área de Los Ángeles, es la Iglesia Metodista Unida de Huntington Park, tiene presencia de más de 11 nacionalidades hispanas. Somos muy diversos. Y domingo tras domingo nos hacemos esta pregunta, nosotros cómo poder estar más juntos, cómo poder dejar de ser, dejar a un lado un poquito las cuestiones que traemos de nuestro país para ser el cuerpo de Cristo ahí en medio de esa comunidad de fe, porque las personas piensan que porque hablamos español tenemos las mismas costumbres o somos iguales, y no es así, ¿no? Cada nacionalidad trae sus retos, sus costumbres, su dinámica, un montón de cosas. He aprendido mucho en esta iglesia, porque no es lo mismo ser pastor en un solo país de personas de un mismo país que poder llegar a 11 o más nacionalidades hispanas. Yo creo que nuestra labor como pastor es decirle, pronto regresamos. Esta es una vía alternativa donde tu hogar se ha vuelto un santuario, pero esto no es para siempre, no es para toda la vida. Va a llegar el momento en que si vas a querer el servicio, vas a tener que venir al santuario, porque te imaginas qué tal que las personas se acostumbren a quedarse ahí en la sala viendo cómodamente el culto desde su teléfono, desde su computadora o de su televisor. Alexandro, hay una última idea que quisiera manejar contigo, y es referente a qué texto bíblico o historia bíblica tal vez ha marcado tu vida y te gustaría compartir con las personas que nos están escuchando. Hay un texto que me ha acompañado especialmente durante todo este tiempo de ministerio. Es 2 Timoteo 2:15, que dice: procura con diligencia presentarte a Jehová aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad. Y fue un lema de una asamblea de secundarios en algún momento, creo, ¿no? Y sí, ese tema, ese texto, todos los días lo repito, todos los días lo tengo en mi mente y lo guardo, como decimos nosotros, en el corazón, y me inspira, porque es mi misión y es mi reto poder presentarme verdaderamente delante de Dios como un obrero aprobado. Esa es la meta mía, en eso trabajo día a día. Es el centro de mi oración, pedirle a Dios que mientras yo viva, que mientras yo respire, tenga nombramiento o no tenga, exista la iglesia en la manera que mis primeros pastores me la presentaron, o exista la iglesia como ahora me la presentan mis obispos, ¿no? Yo pueda seguir trabajando en la viña del Señor. Entonces, ese es el texto que también quiero regalarle a aquellos pastores que me puedan ver, y a aquellos cristianos que me puedan ver. Profundicen en 2 Timoteo 2:15, que tiene palabras de sabiduría, de apoyo y de firmeza para toda persona que quiere ser un discípulo de Jesucristo. Alexandro, muchas gracias por este tiempo que nos has brindado, por tu sinceridad, tus opiniones. Y estoy seguro que
Tanto para ti como para nosotros va a ser bueno este espacio, y yo sé que las personas nos van a escuchar, van a encontrar algún apoyo, algún alimento, alguna cosa valiosa, ¿no? En medio de tu experiencia, porque todos nos alimentamos unos a otros de nuestras propias experiencias. Así que estamos agradecidos, y en nombre de nuestra iglesia también, que va a estar usando este tiempo de reflexiones, ¿no? Le damos las gracias por haber cooperado con nosotros. No, gracias a ti, Pastor Rafa, por la oportunidad y por invitarme y por ponerme este reto delante, ¿no? Que yo creo que ha sido provechoso para mi vida en materia de reflexión y de volver a reunirme contigo, ¿no? Que te considero un colega de trabajo y también una persona que ha inspirado en mi vida. Bueno, Dios te bendiga y prospere mucho tu ministerio ahí en Los Ángeles. Lo propio, muchas bendiciones para ti. Que Dios te bendiga y que Dios te cuide a ti y a tu familia.